Buenos días y gracias a todos por acompañarnos en esta segunda fase del proyecto YENEC, Insumos para el desarrollo de una normativa de economía circular. Soy Clever Paucar Molina, analista de proyectos de Fundación Circular by Iction. Queremos darles la bienvenida al último foro de esta segunda etapa, en este caso, con un panel de primer nivel de Quito. Estamos siendo retransmitidos en Facebook Live en la cuenta de Somos Circular. Nuestra fundación es un proyecto que nace en el país con el objetivo de desarrollar soluciones económicas, sociales y ambientales a través de la economía circular, la tecnología e innovación y la ciencia e investigación. El lunes pasado iniciamos esta ronda de foros en la ciudad de Guayaquil. El miércoles estuvimos con Cuenca y hoy cerramos esta segunda fase del proyecto con representantes de los sectores público, privado, academia, pymes y sociedad civil de Quito. Este proyecto tiene como objetivo el levantamiento de insumos para la elaboración de la Normativa Nacional de Economía Circular. Esta ronda de sesiones busca profundizar los primeros hallazgos de la investigación e identificar mecanismos que permitan la transición hacia este nuevo modelo económico. Para ello, hoy nos acompaña el siguiente panel. Daniela Ugazzi, coordinadora del Desarrollo Territorial en Conquito. Daniela Flor, docente de la Universidad San Francisco de Quito en la carrera de Ingeniería Ambiental. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Laura Guano Luisa, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC. También estaba previsto que nos acompañe Marcelo Larrea, quien es director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria y Mediana Empresa. Sin embargo, por un evento de último momento, lastimosamente no nos puede acompañar. Nos disculpamos en su nombre. Queremos también agradecer a la Pan American Development Foundation por su apoyo en el desarrollo de este proyecto. Les invito ahora a revisar algunos de los datos de lo que fue esta primera etapa en el siguiente video y doy paso también a Mario Hidalgo, director ejecutivo de la Fundación, para conocer nuestros resultados. Muchas gracias, Clever, por la introducción. Soy Mario Hidalgo, director ejecutivo de Fundación Circular. Es para mí un placer poder presentarles brevemente los resultados de la primera fase de investigación que hemos llevado a cabo respecto a los insumos que estamos generando para el proyecto de ley de economía circular que se encuentra en debate en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional. Voy a compartirles una presentación justamente para poder comentarles sobre los avances que hemos tenido hasta este momento. Voy a dar una presentación de más o menos 8 minutos en la que vamos a hablar brevemente sobre una descripción del proyecto YENEC, Insumos para la elaboración para una normativa de economía circular, y les voy a hablar sobre los objetivos de la fase 1, los objetivos de esta fase 2 en la que nos encontramos y los resultados con los que contamos hasta el momento, al igual que las conclusiones de lo que fue la primera fase. Este proyecto de insumos para la elaboración de una normativa nacional de economía circular es llevada a cabo también gracias al apoyo de la PADF, la Pan American Development Foundation, y lo que buscamos es justamente apoyar a la implementación de este proyecto de ley y dar paso a una política pública basada en la evidencia. Este es uno de los pilares de nuestra fundación,
Y en este caso lo que vamos a hacer es justamente crear un documento en el que esté contextualizado si se quiere decir, el estado del arte de la economía circular aquí en el Ecuador. Entonces, justamente el objetivo de la primera fase fue tener esta línea base. ¿Y por qué decidimos ir por este lado? La verdad es que cuando empezamos el proyecto de IENEC, nos encontramos con que existía una carencia de información en cuanto al estado justamente de economía circular en el país. Entonces, tuvimos ponencias por parte de líderes pertenecientes a 5 sectores, al sector público, al sector privado, lo dividimos también con las pymes, la sociedad civil y la academia. El formato fue muy parecido al que estamos teniendo en este momento, pero obviamente con objetivos distintos. En esa primera fase tuvimos un alto impacto, más de 360 participantes provenientes de más de 13 países entre Europa y América. ¿Qué es lo que buscamos ahora con esta segunda fase? Queremos identificar ya los mecanismos de implementación sectorial. Una vez que ya construimos esta línea base, que justamente les voy a comentar los resultados a partir de la siguiente diapositiva, nos compete ahora ir un poco cerrando el embudo y ver cómo podemos implementar estos resultados y más bien poder dar a la asamblea un poco más de luces sobre cuáles pueden ser los caminos o incluso cuáles son los obstáculos para poder hacer esta transición hacia la economía circular. Entonces, ahora también estamos haciendo conversatorios y entrevistas con líderes de los sectores pertenecientes también al sector público, privado, pymes, sociedad civil y academia en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito. ¿Cómo realizamos nuestro proceso de análisis? Lo hicimos a través de la codificación de las entrevistas o las ponencias más bien que se realizaron en la primera fase y utilizamos un marco teórico proveniente de la Ellen MacArthur Foundation en la que se determinan las bases de la cadena de valor de los sistemas de producción. Es decir, los dividimos en producción por un lado, luego consumo y luego postconsumo. Y posteriormente lo que hicimos fue clasificar a los actores de la investigación, a estos 5 sectores que les comenté hace pocos segundos, y los ubicamos en la fase de producción a las pymes y al sector privado, en la fase de consumo a la sociedad civil, entendiéndola principalmente como los consumidores, y en la fase de postconsumo al sector público. ¿Por qué al sector público en el postconsumo? Prácticamente en todo el país, con un par de excepciones, en el tema del postconsumo, en la gestión de residuos, es el sector público el actor que justamente está encargado de realizar todo este proceso. Y al sector de la academia como generador de conocimiento, lo ubicamos de manera transversal en las 3 fases de esta cadena de valor. ¿Qué se entiende entonces por economía circular en el Ecuador? Nuestro análisis nos lleva a deducir que cuando pensamos en economía circular, pensamos principalmente en las fases de producción y postconsumo. No lo entendemos tanto así a la fase de consumo, es decir, al rol del consumidor. Entonces, este es un punto importante dentro de la cadena de valor que tenemos que considerarlo y que tiene que estar también incluido en cualquier proceso normativo que se desarrolle, no únicamente en esta ley, sino también cuando ya nos pongamos a desarrollar los reglamentos y posteriormente bajarlo ya al nivel de los GATS municipales. ¿Cuáles son? Otra de las preguntas que hicimos fue ¿cuáles son los obstáculos para la implementación de la economía circular en el Ecuador? Y nos encontramos con que los 2 principales obstáculos son el cultural y el regulatorio. Cabe mencionar aquí que los resultados que obtuvimos dentro de la primera fase también los comparamos con la literatura científica existente y, digamos, un poco nos
nos alivia en cierto sentido saber que nuestros resultados están alineados con la tendencia mundial en el caso de la implementación de la economía circular y en ese sentido podemos tener un poco también más de ideas, un poco más de luces de qué es lo que podría hacerse para resolver estos problemas. Otra de las preguntas que hicimos, y más que nada fue una conclusión dentro de todo el análisis ya holístico que realizamos, fue que los distintos sectores entienden que el principal actor para promover una transición hacia la economía circular es el sector público. Y nuevamente, volviendo a la literatura y haciendo el análisis comparativo respectivo, vemos en realidad que si no es el sector público el que promueve esta transición, vamos a tardar más tiempo en llegar a una circularidad. Esto sobre la base de que el mercado no se va a autorregular hacia mejores prácticas o hacia una economía circular al ritmo que necesitamos. Es decir, en este momento sí vemos realmente que hay un mayor interés por parte del sector privado, por parte también de los consumidores en cuanto a la sostenibilidad. Sin embargo, como mencioné hace un momento, no se está dando con la rapidez que debería darse. Y es aquí justamente donde el sector público, a través de la política pública, puede acelerar este proceso. Con todas estas conclusiones, llegamos a el momento en el que nos encontramos ahora y queremos hacer 3 preguntas de manera general, pero ya obviamente asentadas en los datos levantados. La primera es cómo hacemos que el sector público promueva la transición hacia una economía circular. La segunda es cuáles son las responsabilidades y los roles de cada uno de los actores en la transición a la economía circular. ¿Por qué preguntamos esto? Porque una de las conclusiones que nos arrojó nuestra investigación es que existe ya un conocimiento, digamos, prácticamente generalizado en los sectores con quienes realizamos la investigación en la primera fase sobre lo que es la economía circular. Pero encontramos que no sé, ¿cómo ponerlo? No se conoce exactamente cuál es el rol de cada uno de estos sectores. Siempre que se hablaba de economía circular, generalmente se hablaba de un sector al que no pertenecía este representante. Entonces, nos interesa saber ahora cuál es el rol de cada uno de los sectores desde su propia perspectiva. Y como tercer punto, saber cómo establecemos estándares de indicadores que nos permitan dar paso a la transición hacia una economía circular. Todo esto en nuestra cadena de valor, pensando desde el ecodiseño, en el consumo, en la gestión del desecho, y hemos añadido el tema de los rellenos sanitarios. ¿Por qué está añadido aquí a diferencia del inicio? Porque entendemos que el indicador más fuerte que podemos tener para medir si es que las políticas que estamos implementando están funcionando es el porcentaje de desechos que está ingresando a los rellenos sanitarios. Entonces, si lo estamos haciendo de manera eficiente, este porcentaje disminuirá. Si es que por más que implementamos algunas políticas, vemos que el porcentaje no disminuye o incluso puede incrementarse, sabemos que no estamos cumpliendo con los objetivos y habrá que hacer una revisión a los procesos en implementación. Eso es en breve lo que tenemos hasta este momento, los resultados de la primera fase. Y entonces ahora quiero pasar ya a un poco el conversatorio que tenemos con este panel de muy alto nivel. Yo quiero agradecerles por acompañarnos de este día y quiero darles la bienvenida. Vamos a contar con, en este caso, representantes del sector público, del sector privado, sociedad civil y academia. Nos acompañan Daniela Ugasi, Pablo Zambrano, Laura Guano Luisa y Daniela Flor. La metodología con la que llevaremos a cabo este panel es la siguiente. Vamos a tener 3 preguntas que van a ser respondidas y para ello cada uno de los participantes tendrá 3 minutos. Iniciaremos en el orden
que les acabo de nombrar. Empezaremos con Daniela Ugassi, Pablo Zambrano, Laura Luisa y Daniela Flor, e iremos rotando su participación. Si el público tiene inquietudes, les solicitamos dejarlas en el espacio de preguntas para que el equipo de la Fundación las vaya clasificando y podamos realizarlas al final. Entonces, empezamos y de acuerdo a la presentación anterior y entendiendo al sector público como el gobierno nacional, en este caso, o la Asamblea Nacional también, una de las conclusiones de la primera fase de nuestro proyecto es que este sector, por su incidencia, es quien tiene la capacidad de promover la transición hacia la economía circular. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que el sector público desde un nivel nacional puede promover la transición hacia una economía circular específicamente en su sector? Y voy a dar paso a Daniela Ugassi. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor poder compartir este panel con ustedes y con todos los panelistas que nos acompañan. Para ser pues muy puntual con la pregunta, creo que desde una mirada local en el trabajo de una agencia de desarrollo económico, en la cual ahora pues colaboro con Quito, hemos podido evidenciar realmente que el rol de los gobiernos locales es crucial para la realidad de un proceso de economía circular, como un eje de trabajo y acción para crear estos territorios sostenibles e inclusivos que buscamos. Evidentemente, las competencias asignadas hoy en día a los gobiernos locales, como la gestión de los residuos sólidos, la entrega de UAEs o la gestión de los usos de suelo, son pues aspectos muy claves para la gestión de estos territorios como un aliado para aterrizar este concepto de economía circular. Pero claro, ¿cómo empezar? Primero, antes que nada, creo que debemos trabajar fuertemente en las capacidades de los técnicos de los gobiernos locales. Es importantísimo y no solamente trabajar con las capacidades de los técnicos que trabajan en empresas públicas de gestión de residuos o, por ejemplo, en la Secretaría de Ambiente. No ver a la economía circular como un proceso ciertamente ambiental. La economía circular es un proceso holístico que tiene que ser visto para capacitar a diferentes funcionarios de diferentes instituciones municipales que puedan trabajar con esta visión pues integrada y generar estos proyectos de triple acción, es decir, social, ambiental y económica. Esto es justamente alineado a los conceptos de economía circular. ¿Cómo tal vez pensar que una institución que trabaja en temas económicos dentro de un municipio puede integrar a la economía circular como una acción y un plan estratégico para crear nuevos empleos, por ejemplo? ¿Cómo poder ver una Secretaría de Inclusión Social? ¿Cómo entender que la Secretaría de Inclusión Social entenderá los procesos de economía circular como un proceso para reducir las inequidades sociales? Entonces, es ahí donde los municipios tienen que trabajar en poder pues, capacitar a sus funcionarios con esta visión y que la visión de economía circular sea una visión de territorio sostenible con todas estas pues, hélices ambientales, sociales y económicas. Por otra parte, creo que en este punto, para poder apoyar a que los gobiernos locales puedan formar a sus técnicos, es importantísimo que puedan generar redes de apoyo con otras ciudades. En el caso de Quito hemos tenido la oportunidad de ser parte de redes como el C40, una red de ciudades capitales que trabajan por temas del cambio climático, CGLU, Global Resilience Network, y gracias a esto no solamente pueden los gobiernos locales aprender de otras ciudades qué están haciendo, qué funcionó, qué no funcionó, pero también hemos tenido la oportunidad de conseguir recursos económicos para generar y gestionar proyectos. Entonces, por ahí creo que tenemos que comenzar a trabajar en cómo gestar la economía circular desde los gobiernos locales. Gracias, Daniela. Voy a dar paso a Pablo Zambrano, por favor. ¿Cómo puede el sector público desde el nivel nacional promover la transición hacia el modelo de economía circular en el sector privado en este caso? Muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar acá esta mañana con tan distinguidos panelistas, queridos amigos todos. Mira, desde el sector privado nosotros consideramos que es muy importante que el sector público a nivel nacional
genere, en primer lugar, lo que tú mencionabas en tus palabras de apertura, genere conocimiento. Es fundamental que nosotros tengamos un desarrollo de técnicos en estos temas y en estas materias, porque no nos olvidemos que a nivel nacional el Ecuador está comprometido con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. En ese sentido, entonces, es fundamental que el gobierno nacional, las autoridades nacionales generen este espacio de conocimiento, este espacio de difusión de técnicas y sobre todo, lo más importante, de elementos que nos permitan llevar adelante una política pública que tenga ante todo la evidencia científica, que eso es algo fundamental. En segundo lugar, creo que es importante también generar desde el sector público nacional hacia el sector privado, que es el que yo represento, en nombre de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias y Producción, es importante también generar, como yo mencionaba, una serie de incentivos que no necesariamente son económicos, sino más bien incentivos en lo que tiene que ver con la difusión, en lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, que es tan importante y que se puede representar en un tema esencial para la sociedad como lo es la economía circular. Por eso las autoridades entonces tienen que generar estas alianzas estratégicas con el sector productivo para llevar adelante esa transición tan necesaria en el Ecuador hacia este modelo de economía circular. No nos olvidemos que la economía circular es un tema bastante amplio, es un tema que no solamente quizá la gente está muy familiarizada con el tema de los plásticos, pero este es un tema que podemos llevarlo al tema del hierro, al tema del aluminio, al tema de la madera, al tema de una gran cantidad de desechos como los neumáticos, entre otros, que pueden volver justamente a ser parte de la vida útil y de la vida productiva. Entonces, creo que es fundamental trabajar primero en la capacitación interna dentro del propio gobierno, generar ese espacio de discusión técnica. En segundo lugar, basado en la evidencia siempre para la elaboración de la política pública. En segundo lugar, lograr un acercamiento y una serie de incentivos que, como digo yo, no son económicos necesariamente, sino son de otra categoría con el sector privado para generar unas alianzas estratégicas. Y en tercer lugar, generar esta apertura de espacios a mayores sectores que pueden ser parte de la economía circular. Esto es una responsabilidad muy importante a nivel social. Esto no solamente podemos decir, y tú hablabas también en tu introducción, de que hay esta percepción de que el Estado es el que tiene que llevarnos hacia la transformación y hacia la economía circular. Y creo que aquí hay un error conceptual que debemos cambiarlo en todas las aristas y en todas las esferas. Y por eso es tan importante un foro como estos, en el cual estamos del sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones no gubernamentales, están justamente la economía popular y solidaria, porque necesitamos generar esa conciencia de que esto es una responsabilidad de todos. Así es que tenemos que trabajar en ese sentido, en establecer estos lineamientos que vienen obviamente desde la autoridad central, desde la autoridad nacional, pero también esto tiene que ir bajando y cascadeando, como mencionaba Daniela, también la importancia de los gobiernos seccionales. Hay que empoderar también a los gobiernos seccionales para que trabajemos, digamos, en una unión y generemos este diálogo tan positivo y tan poderoso alrededor de un tema como estos. Hasta ahí estaría mi respuesta. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo. Es súper importante pensar en la corresponsabilidad, no justamente tratar de pensar que es un solo sector quien va a llevarnos mágicamente hacia esta transición. Quiero dar paso a Laura Bueno Luisa, presidenta de la Red Nacional de Recicladores. Bienvenida, Laurita. Por favor, damos paso a su respuesta. Bueno, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación, que para nosotros es muy importante seguir trabajando y visibilizando nuestro trabajo y nuestra federación. Bueno, la pregunta es que nosotros como recicladores de base venimos haciendo este trabajo de la economía circular durante muchos años y por décadas, porque esto va de generación en generación. Nosotros como recicladores y como federación hemos venido trabajando, reciclando, dando una materia prima a la industria y que nosotros también hemos ido capacitándonos, preparándonos
y nos dimos cuenta que nosotros hacíamos también una economía al país. Y para nosotros la economía circular, los recicladores, es muy importante ir trabajando con los diferentes sectores privados, públicos, las industrias, con la misma ciudadanía que somos responsables del consumo, para ir haciendo un equipo de trabajo para que igual los municipios nos vayan también integrando en todo el proceso de lo que es la economía circular, que nosotros también somos parte de la economía circular, parte de la gestión de la cadena de residuos sólidos, de lo que nosotros hacemos nuestro trabajo día a día, de lo que nosotros hacemos es, nosotros en el proceso de capacitaciones que nos fuimos capacitándonos, vimos que nosotros en la materia prima que nosotros recuperamos no se va a entregar muchas toneladas al botadero, al relleno sanitario. Entonces nosotros hemos visto que en la asamblea mismo, nosotros ahorita también estamos trabajando que nos incluyan en todo de la economía circular, porque nosotros presentamos una ley del reciclaje inclusivo. Entonces, si no puede ser la ley del reciclaje inclusivo, debería ser la ley de la economía circular del reciclaje inclusivo, porque nosotros somos parte de toda esta gestión, de toda esta cadena que venimos trabajando como recicladores. Sería que el municipio también tenga una responsabilidad con los recicladores de base y nos vaya incluyendo en todos los proyectos que tienen, porque nosotros somos unos socios estratégicos para todo este proceso de la economía circular. Nosotros, como recicladores de base, también tenemos derechos en nuestro trabajo. Deberían reconocernos por las toneladas de material también que nosotros recuperamos y mandamos a la industria. Hemos venido trabajando durante 10 años como federación y para nosotros fue algo nuevo la economía circular, de lo que nosotros ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí es que nos unamos todos, las industrias, el municipio, el gobierno, los de la economía popular también que nosotros somos, que hacemos economía al país, y deberíamos trabajar como un equipo y deberían invitarnos a nosotros también como recicladores en todo el proceso que están trabajando de la economía circular, para nosotros también dar nuestras propuestas, nuestras ideas, para que también se lleve en la ley de la economía circular. Eso es para nosotros importante, que deben invitar a las empresas de trabajo. Le corté sin querer. Por favor, Carito, si nos ayudas. Gracias, Laurita, ya regresó. Concluyamos ahí por temas de tiempo, pero mil gracias. Doy paso a Daniela Flor. Bueno, buenos días a todos los panelistas. Yo solo quería empezar diciendo que sí, el tema de generación de políticas, gobernanzas es súper complicado porque estamos en un sistema complejo, ¿no es cierto? Un sistema sociotécnico que no solo depende de la tecnología, sino también de todo el comportamiento social. Entonces, un poquito como antecedentes, ya veníamos trabajando en temas de economía circular, solo que no con el nombre propio de economía circular, pero por ejemplo, trabajamos en temas de análisis de ciclo de vida, de biomimicry, de modernización ecológica, todo el tema de metabolismo urbano, simbiosis industrial, etcétera, y hemos visto que esas tendencias no han tenido el auge que hemos querido que tengan, y es por este tema, que queremos migrar tal vez no desde la parte tecnológica, sino también desde la parte de una sociedad circular, en donde tenemos este sistema complejo en el cual ya tenemos la tecnología y la sociedad. Entonces es súper bueno pensar
en temas de gobernanzas y en políticas que involucren los dos aspectos. Entonces, solo eso como un poquito de antecedentes porque tenemos un montón de normativas, tenemos un montón de leyes, de regulaciones, etcétera, que ya hablan de estos temas. Entonces, lo que yo quisiera decir como punto importante es que sí necesitamos una armonización regulatoria y una convergencia de esta regulación, en donde todas estas políticas, regulaciones, etcétera, que ya tenemos, estén enfocadas hacia una meta común. Pienso también que debemos tener estos compromisos vinculantes, compromisos de todos los sectores, porque mucho se habla de la industria y de la responsabilidad de la industria, pero considero que no solo es la industria, sino hay sector como el sector de servicios, la academia mismo, etcétera, que deben tener estos compromisos vinculantes. Otro aspecto que yo vi como relevante es que los materiales, por ejemplo, no tienen fronteras. Entonces nosotros importamos cosas, exportamos cosas, y esos flujos de materiales pasan las fronteras. Entonces por eso es necesario tener una alianza regional, una alianza como la de la Unión Europea con su Green Deal, etcétera, que ayude a tener esta trazabilidad de los materiales que cruzan fronteras. Y otro tema importante es tener esta institucionalidad y fortalecer también el trabajo interinstitucional. Pienso que es un esfuerzo que debe ser un esfuerzo compartido, no solo del Ministerio del Ambiente, como ya han dicho el resto de los panelistas, sino también del MPCEIP, etcétera, y de todas las otras instituciones para tener este trabajo intersectorial. Sí, y con eso concluyo mi participación. Gracias, Daniela. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Y otro de los hallazgos relevantes que encontramos en nuestra primera fase es que, como les comentaba, los sectores no identifican claramente cuál es su rol en este proceso. En ese sentido, queremos profundizar en el tema y preguntarles cuáles creen ustedes que es su rol desde el sector al que representan dentro de las tres etapas mencionadas en los resultados de la primera fase, siendo estas producción, consumo y postconsumo. En esta ocasión iniciamos con la respuesta de Pablo Zambrano, por favor. Perdón, muchísimas gracias, Mario. Es fundamental el sentido de la responsabilidad que mencionábamos antes. Por lo tanto, sin duda el sector productivo tiene que tener una visión diferente y distinta. Una producción más limpia tiene que tener, o tenemos que tener desde el sector productivo, desde el sector privado, mandar mensajes muy claros de que tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el planeta y sobre todo con los consumidores. No nos olvidemos que existen una gran cantidad de regulaciones en materia ambiental que debemos cumplir y el sector que yo represento, el sector formal de la economía, lo hace y pretende justamente día a día elaborar y ejecutar sus actividades siempre dentro de un marco de planificación. Entonces, el tema de la producción es un tema fundamental, la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de este tema de la economía circular, ¿no es cierto? La utilización, el reciclaje, la utilización de materiales que no tengan, digamos, ningún tipo de, que no causen un daño, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con el consumo, también desde el sector productivo, nosotros conocemos claramente cuáles son las nuevas tendencias y sobre todo cuáles son los valores que motivan ahora a los consumidores. Si es que una empresa no genera, no produce productos que realmente respeten el ambiente, cumplan con las normas, respeten a la cadena productiva y generen valor, que eso es lo más importante, los consumidores se van a dar cuenta de esto, más aún ahora en la época de la tecnología que tenemos. Entonces, esto es algo importantísimo, que como la producción tiene que tener unas reglas adecuadas, tenemos que fomentar la economía circular a través de la producción, es decir, comprar insumos que provengan de la economía circular para volverlos a representar dentro de los procesos productivos. Por otro lado, conocer a nuestros consumidores y también es fundamental educar a nuestros consumidores. ¿Para qué? Precisamente para esa tercera etapa de la pregunta que me estás haciendo. Tenemos que generar buenas conductas y buena educación para que después de consumir los productos sepamos exactamente cómo manejar esos desechos. Laurita mencionaba antes
que no es posible que enterremos los desechos. Es fundamental que sepamos procesar los desechos. Entonces, esa tarea de educación tiene que estar justamente como parte de la producción, como parte de las empresas, para que los consumidores, a su vez, sepan exactamente qué hacer después de utilizar estos materiales que se producen. Entonces, es importante dejar un mensaje aquí muy claro. El plástico, por ejemplo, que está ahora tan satanizado, el plástico per se no es malo. Lo malo es cómo se lo desecha, cómo se lo maneja después de haber sido utilizado. Y ahí entonces tenemos todos que entrar en una campaña de prevención y sobre todo de conciencia de cómo volver a utilizar este tipo de materiales y cómo manejar adecuadamente los desechos. Por lo tanto, el rol del sector privado, el rol del sector productivo, el rol de las industrias es fundamental dentro de esta cadena de valor, tanto en la producción, en el consumo y en el postconsumo. Tenemos que actuar con absoluta responsabilidad, pero también tenemos que educar y generar conciencia sobre estos temas. Muchas gracias, Pablo. Vamos con Laurita, por favor. Justamente va de la mano de lo que ya nos estaba comentando, entonces ahora tiene 3 minutos extra. ¿Cuál es el rol de su sector dentro de las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción? Para nosotros en toda de la cadena de producción es que, como yo ya les explicaba en la otra pregunta, que nosotros debemos también como consumidores, ¿no? Como ciudadanos, consumir lo necesario, ¿no? Lo necesario, lo que necesitamos. Y siempre ver también la calidad del material, o sea, que sea, deberían ser ahí también la responsabilidad del productor también de que debería ser ya sus envases que sean reciclables y no desechables, porque hay muchos materiales también que no se reciclan y todavía no hay una industria que procese. Y en el consumo, como ciudadanos, deberíamos consumir lo que necesitamos nomás, porque a veces nosotros consumimos cosas que a veces no es necesaria y llevamos a nuestras casas comprando. Entonces, nosotros en la producción, como yo les decía, nosotros también somos parte de la economía popular y solidaria, que se debería ir viendo también que nosotros somos, que hacemos la economía en el país para ir en toda esta cadena de proceso juntos con la industria, más que todo, porque ellos son los que hacen todo este proceso y nosotros como ciudadanos somos los consumidores. Deberíamos ir trabajando juntos con todos los materiales reciclables que sean y deberían ser responsables la industria que saca el material, que nos vayan a nosotros como recicladores, tomando en cuenta también que nosotros hacemos el reciclaje y que nos vayan viendo en toda su cadena de proceso de lo que hacen, que nosotros recuperamos su material y ellos también deberían reconocernos a nosotros como recicladores del material de cada industria que sacan y son beneficiados, que no va al relleno sanitario, sino mandamos a las industrias y vuelve materia prima. Gracias, Laurita, por su respuesta. Vamos entonces con Daniela Flor. ¿Cuál es el rol de la academia entonces dentro de las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción? Gracias, María. Yo creo que nuestro rol es súper claro y ya nos dejaste tarea también. Creo que nuestro rol es a lo largo de toda la cadena de valor, es este tema de la investigación, ¿no es cierto? Y de cómo podemos hacer investigación aplicada. El tema que mencionaron es súper importante, hacer política basada en ciencia y para eso se necesitan datos, se necesitan estudios, se necesita investigación y que estos estén disponibles a todos los actores, porque de nada sirve que nosotros investiguemos y se queden en la universidad, debe ser una investigación que sirva a los demás actores. Solo poniendo como un ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en una investigación de la Alianza de Pacífico y Ecuador en temas de plásticos, en temas de cómo están funcionando las regulaciones, las iniciativas y cómo podemos enfocar los esfuerzos hacia la región.
Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos falta, que no solo trabajemos nosotros desde la academia, sino trabajemos con diferentes actores para que lo que produzcamos nosotros sirva para la toma de decisión. Otro ejemplo es, nosotros estamos trabajando en un modelo en Galápagos en temas de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes primarios, y estamos generando modelos, y lo que queremos a la final entregar a la provincia es esta herramienta de modelos de fácil uso, que sea un fácil uso con el usuario, y que ellos puedan ir modelando y viendo cómo afectaría una política o no en temas de emisiones y contaminantes. Entonces, este tipo de herramientas que permita la toma de decisión. Otro ejemplo súper claro que lo veo es en la educación, cómo nosotros desde la educación podemos generar el pensamiento crítico enfocado a la sostenibilidad. Entonces creo que ahí es un rol súper importante. Nosotros como universidad estamos trabajando en crear las clases alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo hacemos que los estudiantes al final de su carrera sepan y tomar decisiones a partir de esto y del pensamiento crítico. Entonces esos ejemplos súper claros lo veo: levantar la información, y analizar la información y que esté disponible para el público, y trabajar en conjunto con los diferentes actores. En esto de los actores también tenemos una clase que es una clase capstone, que es un trabajo interdisciplinario entre diferentes carreras, y por ejemplo el reto que trabajamos justo el anterior semestre fue cómo disminuir el desperdicio de alimentos, en donde se crearon varios productos de innovación y incluso están saliendo varios emprendimientos. Entonces creo que ahí nuestro rol es bastante clave como esa base para la economía circular. Muchísimas gracias, Dani. Vamos ahora con Daniela Ugasi. ¿Cuál es el rol enfocándonos ahora desde lo que son los gobiernos locales? Bueno, realmente creo que desde los gobiernos locales podemos jugar un rol muy importante a nivel del consumo, y no solamente desde el gobierno local, a nivel del sector público. El sector público, evidentemente, dentro del sistema económico del país, es el sector que más consume, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las políticas del Servicio Nacional de Contratación Pública para las compras del sector público? ¿Cómo podemos ir regulando tal vez dentro de los diferentes municipios por medio de ordenanzas locales para poder generar compras que tengan ya estos pues, conceptos de economía circular? ¿Cómo vamos a hacer las calles? ¿Con qué tipo de material podemos reutilizar para poder hacer nuestros abonos para todos nuestros parques en la ciudad? ¿Cómo vamos a comprar, ¿no es cierto?, pues diferentes insumos para todo lo que se necesita a nivel, por ejemplo, de uniformes de las mismas personas de aseo? ¿Quién genera esos procesos? ¿Quién está detrás de la cadena de producción? Y eso realmente lo tenemos que trabajar de forma, en los gobiernos locales, de forma totalmente articulada con el gobierno nacional y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Eso puede realmente catapultar no solamente un proceso de economía circular, sino un proceso de realización de desarrollo de proveedores y mover la economía. En el caso de Quito, por ejemplo, existe una ordenanza local que pues incentiva a que las instituciones municipales tengan un porcentaje, de hecho es del 9% de sus compras públicas, estén enfocadas a el sector de la economía popular y solidaria. Esto evidentemente genera una oportunidad para el sector de la economía popular y solidaria en poder pues, presentar sus productos y servicios y realizarlos con una calidad y un precio, ¿no es cierto?, adecuado a la demanda y a la oferta. ¿Por qué no tal vez pensar en una ordenanza que también vaya incentivando a que el consumo pueda realizarse no solamente con esta visión social, sino con una visión ambiental, social y económica por medio de estas políticas públicas? Evidentemente, a nivel de la producción, nosotros como gobierno local y específicamente en el rol de una agencia de desarrollo económico hemos podido trabajar con emprendedores, con el mismo de actores de la economía popular y solidaria en capacitarles para que
desde la concepción de la solución que ellos van a dar a cierto problema a nivel del mercado, ¿no es cierto? Y de esa manera generen un emprendimiento, puedan crear ya conceptos de desarrollo sostenible y economía circular en sus procesos de producción. Por otra parte, hemos trabajado con el sector productiva a nivel industrial, con un grupo de industrias en el polígono del Ponciano Alto, en donde hemos podido evidenciar cómo a través de un proceso articulado entre el gobierno local y las empresas privadas, podemos generar procesos de ecoeficiencia dentro de estas industrias y que las industrias comienzan a entender que no solamente va a ser eficiente a nivel económico para ellos, sino que también para la ciudad. ¿Por qué? Porque estas industrias se encuentran en un uso de suelo, ¿no es cierto?, que todavía no está regulado, y cómo tal vez el municipio puede trabajar para proponer una ordenanza de armonización del uso del suelo, en donde las empresas se comprometan a generar una producción ecoeficiente con miras a sistemas de economía circular, y eso beneficia a que la ciudad pueda pues darle la apertura a que utilice ese suelo para seguir operando. En ese trabajo nos estamos pues realizando durante un año y ha venido con varios resultados muy interesantes, en donde también como 30 segundos, por favor. Agencia de Desarrollo Económico hemos podido trabajar con emprendedores para poder ayudarles a gestar su investigación y desarrollo por medio de procesos de economía circular basados en las necesidades reales de la ciudad. Gracias, Dani. Gracias a todos. Excelentes aportes. Queremos ahora aprovechar para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar en @circular_s, en Instagram en circular_s y en Facebook y LinkedIn en Somos Circular. Estamos también retransmitiendo este evento a través de nuestra página en Facebook en Somos Circular. Vamos a dar paso entonces a la tercera pregunta. Y quiero comentarles que en el Ecuador se generan 12.300 toneladas de basura al día. En Cuenca se generan 521 toneladas. Solo en Quito son 2.100 toneladas y en Guayaquil 3.400 toneladas de basura. Según la investigación de la literatura científica analizada y las mejores prácticas a nivel internacional, hemos identificado que hasta el 2030 el volumen máximo que puede recibir el relleno sanitario debería ser del 20% de lo que recibe actualmente. De acuerdo a su criterio, ¿qué mecanismos e indicadores sugiere usted que se deberían implementar para alcanzar esta meta? Y ahora vamos a empezar con Daniela Ugarcia. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, realmente creemos que los mecanismos que tienen que comenzar a realizarse a nivel de los gobiernos locales, que realmente pues me encuentro representándolos en esta ocasión, es el poder trabajar desde una perspectiva de datos. La falta de análisis de datos y la gestión de la Big Data que ahora tenemos pues tanto alcance, genera pues que los procesos y la generación de ciertos proyectos que no sean totalmente pues cruciales e impactantes, ya que no tenemos la data real, a tiempo real, de lo que está sucediendo. Es ahí donde creo que podríamos ir encontrando mecanismos para trabajar junto con la academia, para poder gestar esta data, procesarla y crear pues, proyectos muy puntuales y que puedan generar indicadores que generen impacto a nivel de cierto grupo y objetivo en los que vayamos trabajando. Por otra parte, a nivel de los indicadores, como ya mencioné antes, debemos trabajar con indicadores que puedan no solamente pues, presentar
este aspecto económico del cual ya estamos acostumbrados, sino también mezclar estos indicadores con una visión de hacia dónde la ciudad quiere ir en torno al desarrollo sostenible, indicadores ambientales que puedan ser utilizados, ambientales y sociales, que puedan ser utilizados desde una planificación de ciudad. De hecho, vemos con ojos muy interesados el caso de Ámsterdam y todo el proceso que ellos están generando con su teoría del donut, en donde ellos generan la planificación de su ciudad por medio de indicadores que presenten cuál es el impacto, ¿no es cierto?, a nivel de todos los sectores que están dentro de la ciudad y cuál es el límite de la ciudad a nivel ecológico. Entonces, este tipo de nueva visión económica que podría venir a aplicarse dentro del desarrollo y planificación de una ciudad son esenciales para poder pues ya aterrizar el concepto de economía circular. No podemos seguir utilizando los mismos indicadores económicos ya que nos encontramos en otro modelo económico. Entonces tenemos que mutar estos indicadores en donde no solamente, y repito, sean los procesos económicos que nos guíen hacia cuál es un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo hoy en día tiene que ser pensado y repensado hacia procesos sostenibles. ¿Cómo podemos sumar, ¿no es cierto?, todo tipo de acciones que hoy en día no suman o que hoy en día no están dentro de este proceso económico para poder generar este nuevo paradigma de economía circular? Muchas gracias, Dani. La misma pregunta ahora con Dani Flor. Chévere. Yo creo que es bastante importante lo que mencionó Dani Ugasi. Creo que los datos es un pilar fundamental para la toma de decisión. Nosotros ya levantamos algunos datos como Ecuador. Sí creo que se debe fortalecer qué tipo de datos y especialmente creo que se debe poner poner a disposición del público en general, de los diferentes actores, los datos, porque conseguir datos en Ecuador es súper complicado. Nosotros, por ejemplo, para el caso de Galápagos, sí hay datos, pero te toca pedir a cada una de las entidades. Entonces creo que la disponibilidad de datos es algo en lo cual debemos trabajar. Los datos deberían estar abiertos y disponibles para todo el público. Hay algo que yo sí creo que debemos fortalecer, que es el tema del mapeo y la trazabilidad de los flujos de entrada de materiales y de salida de materiales de la ciudad, pensar un poquito en el metabolismo urbano y cómo ir identificando todo lo que entra y todo lo que sale y cómo podemos incorporarlo y hacerlo más eficiente, porque mucho hablamos de eficiencia, pero si no tenemos esta información de cómo actuamos como ciudad o en los ecosistemas urbanos, es súper difícil tomar las decisiones. Entonces creo que sí debemos trabajar bastante en integrar estos datos y eso también es un rol importante, creo que también va a hacer deber para nosotros en algún momento. De ahí hay algunos indicadores que ya se están implementando, especialmente en la Unión Europea. Por ejemplo, el tema de consumo de de materiales vírgenes, cómo estamos nosotros en temas de consumo de materiales vírgenes, todo el tema de los flujos físicos y de materiales. Hay algo, solo como un ejemplo, nosotros en temas de plástico, si identificamos una debilidad en, por ejemplo, cómo nosotros diferenciamos cuáles son las tasas de recuperación del material versus las tasas de reciclaje, porque hay mucho material que se recupera, pero se mantiene almacenado, no se está reciclando o no se está recuperando el material. Entonces sí es necesario pensar en esas cosas. Creo que en temas de empresa hay bastantes indicadores. Hay el de Ellen MacArthur. Nosotros hicimos un ejemplo de hacer esta metodología para indicador
utilizando Ellen MacArthur y un análisis de ciclo de vida para tener estos dos aspectos, el tema de material, flujos, con el tema de los impactos ambientales. También se puede ver el impacto social. Hay varias certificaciones también, incluso como el Cradle to Cradle. Ellen MacArthur sacó justo una iniciativa que se llama Circulytics, que también te sirve para eso. Pero yo siempre en indicadores pienso que hay que tener bastante cuidado en qué tipo de indicador generamos y cómo lo interpretamos, porque hay mucho análisis por detrás de un indicador. Entonces, no solo sesgarnos en el indicador como tal, sino en qué está llevando al indicador, o sea, qué reporta el indicador y qué tipo de actividades y metas nos podemos establecer con este indicador. Entonces, con indicadores sí hay que tener bastante cuidado y hacer el análisis por detrás y no decir que porque no se estén enviando desechos al relleno sanitario estamos mejorando, porque puede ser que estemos teniendo otros impactos ambientales también o sociales. De acuerdo, Dani, muchísimas gracias por tu respuesta. Damos paso a Laurita, por favor. Para nosotros como recicladores sería importante que la importación de material ya no entre acá mucho al país, porque deberían consumir las industrias nuestro material reciclado, porque muchas veces dicen que el material virgen que viene de otros países que son más baratos, pero sí deberíamos también tomar en cuenta en eso de que deberíamos utilizar el material reciclado de aquí en nuestro país, porque para nosotros los recicladores eso también sería muy importante. Gracias, Laurita. Cerramos con Pablo esta ronda de preguntas. Estás en mute. Mil disculpas, hablando solito, perdón. No solamente es importante, como ya se ha hablado, el uso de la tecnología, como el Big Data que mencionó Daniela, sino que creo que también es importante el uso del blockchain, por ejemplo, ¿no? Para hacer la trazabilidad y el seguimiento tanto de los elementos, de los productos. Y creo que esos mecanismos, ¿no es cierto?, además de tener procesos de auditoría interna dentro de las propias empresas que las tienen, muchas de las empresas las tienen, para establecer claramente cuáles son esos flujos que entran y que salen de materiales y ver la mejor manera cómo podemos incrementar lo que decía Laurita, la utilización de materiales y de residuos, de desechos que se van generando en el país. Entonces, estas métricas nos van a servir sin duda, porque si es que no se miden las cosas, lamentablemente no vamos a tener un conocimiento cabal. Y así como te dicen los expertos en comunicación, lo que no se comunica no existe, aquí diríamos entonces que lo que no se mide no podría considerar si no existiría también. Entonces, esos mecanismos de la tecnología en este momento nos pueden ayudar muchísimo, el tema de las auditorías internas, el tema también de auditorías externas que se puedan hacer con el objetivo de poder verificar claramente, de acuerdo con cifras muy claras, muy determinantes, cuáles son o cómo se están utilizando estas políticas de economía circular dentro de las propias empresas. Y también creo yo que a nivel de sociedad, creo que sería muy importante el establecer una serie de parámetros, una serie de centros de pensamiento. En esto puede ayudar muchísimo la academia, las ONGs, que incentiven y digan, mira, ¿sabes qué? Ahora hay un desarrollo de un software que habla sobre este tema y que nos va a ayudar a medir esto, esto, esto y esto. Entonces, sin lugar a dudas, la única manera va a ser utilizando la tecnología y también estos procedimientos de medición y de auditoría que son claves. Gracias, Pablo, y totalmente de acuerdo. Justamente desde Fundación Circular y con nuestro aliado Momentum Novum estamos trabajando en lo que comentas. Quiero agradecerles por esta primera ronda de preguntas. Vamos a dar paso a las preguntas que nos ha hecho el público. Pueden seguir haciéndolas en Zoom o a través de nuestra página de Facebook que estamos retransmitiendo ahora en Somos Circular. Una pregunta que quizás queda un poco suelta es el tema de qué mecanismos se pueden implementar, y con esto queremos enfocar un poco la respuesta hacia el tema de
incentivos, Pablo lo comentó en su primera respuesta, pero pueden ser incentivos, tasas adicionales o impuestos para generar justamente procesos que permitan llegar hacia una economía circular. ¿Cuáles deberíamos implementar y qué tan dispuesta estaría la ciudadanía, o mejor dicho, los distintos sectores o subsectores, para quizás meterse la mano al bolsillo en cierto sentido y aportar a mejorar los procesos existentes o generar nuevos? Quiero empezar con Daniela Flor en esta ocasión. Chévere, Mario. Sí, como que no tengo una respuesta porque la solución también es súper difícil y creo que este tema de impuestos, de incentivos, etcétera, ha sido súper analizado y creo que nadie tiene la respuesta de si este impuesto te va a servir o este incentivo sí. Pero sí podemos fijarnos un poquito en lo que ya hemos hecho. Entonces, yo creo que el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento abren paso a varios incentivos que sí vale la pena tal vez ya colocarlos en una norma técnica o en algún otro reglamento, tal vez a nivel de acuerdo ministerial, etcétera, pero creo que sí el reglamento del COA te abre este paso. Un poquito para hablar de un caso de estudio en específico, en el IRBP, que es el impuesto redimible de las botellas PET, se puso justo este impuesto de los 2 centavos a cada botella PET, pero el impuesto a la final lo terminan pagando las embotelladoras, que a la final se traduce un poco el precio en el usuario final, y se ha visto que sí ha aumentado la recuperación, y ahí creo que Laurita me puede complementar, que sí ha visto, o sea, sí se ve un gran beneficio para el tema del reciclaje, pero en cambio no ha disminuido el consumo de PET, sino tenemos un aumento del consumo de botellas PET. Entonces, creo que sí hay que redirigir bien para quién va a ir ese impuesto, si se va a ir para el usuario, lo va a pagar la industria, etcétera, para poder tener este efecto que es el que se desea, de que es la verdad de la disminución de del consumo de material, y especialmente del consumo de material virgen. Yo sí he trabajado con varias industrias y sí he visto súper relevante tener los incentivos, y también no solo incentivos, sino también mecanismos de financiamiento, porque por ejemplo para implementar cierta tecnología sí necesitas hacer una buena inversión. Entonces, de lo que hemos visto en temas de plástico, que ha sido lo que más hemos estudiado, hace falta bastante financiamiento para nueva tecnología para lograr tener estos sustitutos a este material. Gracias, Dani. Vamos con Pablo, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Perdón, ahora sí estoy. Justamente la idea sería que se encuentre un equilibrio perfecto, si cabe el término, ¿no es cierto?, entre lo que sería una política tributaria que desincentive la utilización en exceso. Creo que hoy día todos hemos aprendido muchísimo entre todos, pero yo me llevo varias frases muy claras de Laurita el día de hoy, ¿no es cierto? El hecho del consumo responsable, el hecho de no tener que utilizar una gran cantidad de cosas y consumir, digamos, lo que realmente necesitamos, va a hacer que tengamos o que desarrollemos una política tributaria que nos ayude justamente a establecer incentivos y desincentivos para el consumo. En ese sentido, yo creo que es fundamental el hecho de que nosotros encontremos ese equilibrio y se plantee claramente que no existe, digámoslo así, un incentivo para la utilización de materiales que no sean reutilizables, que no sean reciclables. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver esto. Pero también vean ustedes lo que está ocurriendo. Nuevamente, se ha satanizado el plástico de un solo uso en el mundo, no solamente en el Ecuador. Pero vean ustedes la pandemia que estamos atravesando en este momento. Si no fuese por el plástico de un solo uso, estaríamos contagiados, estaríamos muy mal todos. Entonces, por eso es que tenemos que encontrar esos equilibrios que nos permitan, pero sin duda la política tributaria es un mecanismo para incentivar o desincentivar la utilización excesiva de cualquier tipo de material. Gracias, Pablo. Dani Ugasi, por favor. Listo. Bueno,
Creo que existen incentivos que tal vez puedan ser mejor gestionados, como la facilitación de trámites, por ejemplo. Nosotros desde nuestro rol como Agencia de Desarrollo Económico venimos impulsando la gestación de 2 emprendedores que buscan crear soluciones basadas en investigación y desarrollo para crear procesos de economía circular con este grupo de empresas en el polígono del Ponciano Alto que les comenté en la intervención pasada. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que este emprendedor, ¿no es cierto?, empresa privada que quiere invertir en una solución de economía circular, no lo puede hacer porque para crear su permiso como gestor ambiental necesita 3 años para hacerlo en el MAE. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear y pensar en todo este proceso de economía circular si a la empresa privada, quien podría ser, quien invierta en estas soluciones, se les expone totalmente obstáculos? ¿Qué son 3 años para una empresa privada? Un montón de tiempo. Eso totalmente que frena la investigación, el desarrollo, la generación de inversión privada. Entonces, ¿cómo poder desde los procesos que ya existen actualmente en las diferentes entidades públicas para poder pues impulsar la generación de estas soluciones podemos ayudar? Entonces, incentivos como este, ¿no es cierto? Facilitación de trámites. Dani lo mencionó, mecanismos para apoyar el financiamiento. Nosotros justamente también en este proceso de pues acompañar a las industrias en el proceso de generación de modelos de gestión basados en ecoeficiencia, hemos visto que tienen que invertir en nueva tecnología, tienen que invertir en nuevas máquinas. ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, desde el sector financiero, desde la banca, crear servicios financieros específicos para este tipo de inversión que genera una rentabilidad, ¿no es cierto?, diferente a las inversiones que estamos acostumbrados? Entonces, poder ver ese tipo de incentivos que no solamente van de la mano con pues incentivos que se tienen que generar nuevos incentivos, sino ver lo que podemos mejorar y cómo podemos, de acuerdo a lo que ya tenemos, crear nuevos servicios como los servicios financieros para impulsar esto a nivel práctico. Creo que es importante generar procesos de educación, de capacitación, poner en la agenda, hablar de buenas prácticas, pero ya ir a lo práctico. Y cuando vas a lo práctico, por medio de este piloto, nosotros pudimos descubrir estos temas que te traban, ¿no es cierto? ¿Cómo te demoras 3 años para poder ser gestor ambiental? Entonces, pues nadie va a poder apoyar a ese proceso porque se demora 3 años. ¿Cómo trabajar para que eso sea instantáneo? Entonces, esas son las cosas que creo que podríamos ir trabajando y se deben crear soluciones inmediatas. Gracias, Dani. Laurita. Bueno, para nosotros de los de incentivos de las botellas PET, sí fue un trabajo como Renaré que hicimos, pero ahí nosotros salimos perdiendo porque ahí todos los incentivos de las botellas PET fueron para los intermediarios y para las industrias, de lo cual es que los recicladores de base hicimos todo ese proceso y nos quedamos fuera del proceso porque nos pedían muchos requisitos para nosotros acceder a esos 2 centavos. Pero digámoslo así que también sí fuimos beneficiados porque con los 2 centavos el material no ha bajado tanto. Se ha establecido los precios con los 2 centavos que se puso en las botellas PET, se estableció todo el material que no ha bajado porque antes bajaban y subían, pero fue como una establección, un estable de los precios de material, lo que es cartón, papel, PET, el plástico, de todo lo que es el reciclaje. Para nosotros sí, o sea, sí debería haber unos incentivos en los materiales, porque así nosotros también como recicladores podemos acceder digamos, a la economía de las ventas de material que nos iría generando, o sea, más economía para nosotros. Pero ahí, como dicen, no deberíamos llegar a los estudios, a ver cómo se puede trabajar. Es un proceso que se debería hacer, siempre y cuando
también con nuestra participación en todo el proceso de lo que vamos trabajando de la economía circular. Muchas gracias, Laurita. Tenemos dos preguntas ya dirigidas a un participante, bueno, dos participantes, que les vamos a hacer y con eso concluiríamos. Quiero agradecer, antes de nada, pero la presencia de representantes de los asambleístas Fernando Callejas y Elizabeth Cabezas. Es importante para nosotros que puedan también estar atentos a estos foros, porque al final del día lo que buscamos justamente es poder apoyar en la generación de la ley de economía circular y reciclaje inclusivo. La primera pregunta que nos hacen es para Dani Ugasi y preguntan, como ciudad, ¿cuál cree usted que es el flujo más importante que debería ser medido en el contexto de Quito y la producción de residuos sólidos para poder levantar ordenanzas o regulaciones que apoyen la sinergia entre todos los actores involucrados dentro de la economía circular? Y puedo repetir la pregunta si es necesario. Sí, por favor, porque se cortó un poquito. Y está un poco confuso también la redacción, así que mil disculpas, pero dice, como ciudad, ¿cuál cree usted que es el flujo más importante que debería ser medido en el contexto de Quito? Creo que está ahí, porque luego dice, y la producción de residuos sólidos para poder levantar ordenanzas o regulaciones que apoyen la sinergia entre todos los actores involucrados dentro de la economía circular. Ya, tal vez un poco, pues, entendiendo la pregunta, cuando hablamos, pues, de los residuos domésticos de la ciudad, ¿no es cierto? De acuerdo al Atlas Ambiental de la ciudad, el 57% de los residuos domésticos son residuos orgánicos. 57% son residuos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos efectivamente de un proceso de economía circular, creo que también tenemos, si bien evidentemente también tenemos residuos plásticos, residuos industriales, el 57% son orgánicos. Entonces, creo que tenemos que también ir viendo la mirada hacia dónde está el componente más alto de los residuos en una ciudad. En el caso de Quito es de esa cifra, y poder ir construyendo de acuerdo a eso ciertos proyectos que puedan impulsar la reutilización de esos residuos. Entonces, viendo, por ejemplo, el caso que a nivel mundial, ¿no es cierto? Diferentes casos, cómo poder utilizar los residuos orgánicos para la gestión de producción y generación de composteras para las mismas ciudades, para la misma ciudad, para los diferentes sectores. ¿Qué hacer con esos orgánicos? Existen ciudades que compran residuos orgánicos para poder generar energía. En el caso de Quito ya tenemos pues un proyecto piloto, ¿no es cierto?, para la gestión de biogás y generación de energía, pero ¿cómo poder ir más allá? Si bien efectivamente se necesita inversión, se necesita crear estos mecanismos de inversión público-privada para ir entendiendo que los flujos son importantes si es que existe también cantidad. Entonces hay que ir entendiendo cómo poder crear estos procesos dentro de cada una de las diferentes características de la ciudad. En el caso de Quito creo que es importantísimo trabajar en el proceso de los orgánicos desde una mirada también no solamente de desechos, sino también de pérdidas. Todas las pérdidas que existen en el agro. O sea, agroindustria aquí es importantísimo, tener que trabajar con todos los sectores agroindustriales para saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, y en esta dinámica ciudad urbana-rural. ¿Qué está pasando en las zonas rurales? ¿Cuántos desperdicios tenemos a nivel de estos alimentos, ¿no es cierto?, que podrían ser nutrientes para otros procesos productivos hasta? Entonces, creo que podríamos ir también teniendo esta mirada de la economía circular, que si bien está muy acertada verlo desde esta mirada de los plásticos, pero ir más allá. Justamente Pablo lo comentaba, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con el acero? ¿Qué hacer también con los alimentos? Creo que esta pandemia nos ha dejado muy claro
que uno de los procesos de resiliencia más importantes que tiene una ciudad es su sistema de alimentación. Entonces, creo que es ahí donde también tenemos que ir poniendo en la agenda, ¿no es cierto?, de las ciudades, el proceso de entender que los residuos pues orgánicos juegan un rol esencial y a su vez ir procesando alianzas público-privadas para sacar lo mejor de ello. Muchas gracias, Dani. Y la última pregunta que tenemos es para Pablo. Y dice, tomando en cuenta cada una de las estructuras de la cadena productiva, ¿en qué lugar opina usted se debería comenzar con la implementación de regulaciones y lineamientos de producción para lograr tener el mayor impacto posible? Yo creo que es fundamental el adoptar políticas, por un lado, digamos, de calidad, es decir, que los productos que se vendan en el mercado cumplan con todos los requisitos de calidad, de inocuidad, pero que también se establezca, ¿no es cierto?, unos límites y unos parámetros para la reutilización de componentes. Nosotros, por ejemplo, dentro de la Cámara de Industrias y Producción y en la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, tenemos empresas que están comprometidas con los ODS y comprometidas con la economía circular y tienen previsto para el año 2025, para el año 2030, ya utilizar en muchos, o mejor dicho, en su producción, dentro de sus envases específicamente, utilizar producto 100% reciclado. Entonces, creo que esta es una meta fundamental que se tiene que incentivar, pero también se tiene que ir viendo la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Ese creo yo que es el mecanismo más importante para el tema de la producción a través de estas normas de calidad y estas normas que también establezcan la utilización en porcentajes de producto que no sea virgen y que sea producto justamente reciclado para que pueda haber una reutilización. Muchísimas gracias, Pablo. Y con esto cerramos ya la fase de preguntas. Queremos agradecerles desde Fundación Circular a nuestro grupo de participantes por el tiempo entregado a nuestro proyecto, no solo ahora, sino también en la fase previa y un poco también cuando les contactemos en las próximas semanas para enviarles también el documento que estamos realizando. Sin duda sus aportes son súper valiosos para la consecución de los resultados que nos hemos propuesto alcanzar. Cerramos con este foro nuestra segunda etapa de investigación. Estos insumos serán entregados, como ya lo mencioné anteriormente, a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa para el proyecto de ley orgánica de economía circular y reciclaje inclusivo que se está debatiendo en estos momentos, pues. Y por supuesto quiero agradecer a los participantes que se han dado cita el día de hoy. Les invitamos a estar atentos de los siguientes pasos del proyecto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y finalmente, reiteramos nuestra gratitud a la PADF por confiar en nosotros, por apoyarnos en este proyecto y también a nuestros aliados ICTION y PhD Network, la red de investigadores ecuatorianos. Muchísimas gracias nuevamente, les mando un fuerte abrazo y les deseo mucha salud. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense. Muchas Chao, chao. gracias. 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 Chao. Estén bien. Chao, chao. Gracias. Me parece súper. Me parece. Los beneficiarios, los socios,